¿Cuáles son algunos de los aportes epistemológicos de la teoría crítica, o también conocida como la Escuela de Frankfurt? Hay que recordar que Marx le había otorgado mucha importancia, ¿no?, al concepto de crítica. Incluso, y eso yo creo que fue tomado de Kant, ¿no? En cierta medida en Kant la crítica es esencial de ellos, tres tomos de sus obras principales, ¿no? Pero es que Marx también le llamó, incluso Capital es una crítica, ¿no?, del capitalismo, ¿no? Y Marx, en sus trabajos tempranos, utilizó mucho el concepto de crítica, pero sobre todo en la visión dialéctico-materialista, como vimos en el video anterior. De manera que la llamada Escuela de Frankfurt es una continuidad en cierta medida, pero una continuidad también, yo diría, crítica, ¿no?, de superación de algunos enfoques simplificadores, ¿no?, de la dialéctica que se dieron en versiones, bueno, del llamado marxismo soviético, de otras interpretaciones simples, ¿no?, de la dialéctica, ¿no?, sin que se abandonara, por supuesto, la perspectiva dialéctico-materialista en este caso, ¿no? Ahora, la escuela de Frankfurt, que surgió por los años 20, ¿no?, del siglo pasado, en esa ciudad, primero está orientada básicamente hacia las investigaciones sociales, así se llama un instituto, ¿no?, investigaciones sociales. Sin embargo, paulatinamente yo diría que fue rompiendo los límites simplemente de la investigación social, sociológica, etcétera, para darle una dimensión filosófica y por tanto ser de utilidad, ¿no?, también de cierta para otras investigaciones, ¿no?, en las ciencias técnicas, en las ciencias naturales, ¿no? Algo que caracteriza a esta escuela, que cristalizaría más en los años 30, pero que lamentablemente por el hecho de que la mayoría eran judíos, ¿no?, Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, los primeros, ¿no?, que se vincularon, Erich Fromm, Walter Benjamin, que se vincularon a esta escuela, tuvieron que emigrar a los Estados Unidos, con la excepción de Benjamin, que el pobre se suicidó prácticamente en las fronteras ahí para escapar del régimen nazi, ¿no? Y en Nueva York prácticamente es donde cristaliza durante los años de la represión nazi, y en los 50 también, hasta que en los principios de los 60 regresan, ¿no?, a Frankfurt, y allí se establecen de nuevo eh, estos pensadores. De manera, ahora, algo que es importante en la teoría crítica es que ellos van a restablecer, ¿no?, al menos algunos temas que no habían sido tan profundizados en las posteriores interpretaciones del marxismo. Uno es el propio concepto de crítica, ¿no?, la visión de la dialéctica también, y también el tema de la enajenación. Esos son tres temas centrales, ¿no?, en la teoría crítica. Ahora, la teoría crítica desde un primer momento fue asumió una postura crítica, ¿no?, frente al empirismo positivista que había predominado en las ciencias naturales y sociales hasta esa época, pero también al pragmatismo y a la vez frente al irracionalismo y al idealismo metafísico, ¿no? O sea, a todo eso ellos lo llamaron teorías tradicionales, ¿no? Así Horkheimer escribió en los años 30, por ahí a mediados, un artículo sobre teorías tradicionales y teoría crítica, ¿no?, para diferenciar, en este caso, la postura de la escuela de Frankfurt respecto a las filosofías predominantes en esa época, como era el positivismo lógico, o sea, que ya hemos visto, el falsacionismo crítico de Popper y otros, ¿no? Una de las posturas epistemológicas básicas que ellos van a centralizar es que los objetos de la realidad son mucho más ricos en su complejidad que los conceptos que intentan caracterizarlos, ¿no? Y para lograr una mejor comprensión de esa realidad que nos rodea, investigación científica de la realidad, no podemos ver simplemente la verdad como una simple adecuación, ¿no?, del concepto a la realidad, como diría Theodor Adorno, ¿no?, sino en una perspectiva dialéctico negativa, dice Adorno, es decir, de enfrentar críticamente a la realidad, pero también a los propios conceptos, y la necesidad de renovación de los conceptos y renovación de la propia racionalidad. ¿Por qué?
porque la racionalidad había sido también unilateralmente utilizada cuando se subestimaba no solamente el papel de las sensaciones, sino el papel también de la emotividad, del subconsciente, de otros factores que forman parte también, ¿no?, del proceso cognitivo de la realidad. Por ello, es que van a reivindicar mucho la escuela de Frankfurt la visión holista de la totalidad, ¿no? Y además, sobre todo, no subestimar la función hermenéutica en el proceso del conocimiento, o sea, tratar de enriquecer la comprensión de la realidad con una perspectiva hermenéutica. Esto no quiere decir que hiperbolizaran la interpretación, ni mucho menos, ¿no?, sino que le dieran un lugar, un espacio en la realidad del proceso cognitivo. Y en eso es importante. Por eso Adorno dirá, y cito, la incidencia hermenéutica en la totalidad ha de revelarse como valor superior al meramente instrumental. Fin de la cita. O sea, no es simplemente ver la hermenéutica como una herramienta, que lo es, ¿no?, sino también como un valor que nos permite, ¿no?, una mejor aprehensión, ¿no?, de la realidad. Esto quiere decir no reducir la hermenéutica a una simple técnica, sino verla como algo más sustancial, ¿no?, un proceso más de aprehensión, repito, de comprensión de la realidad. Por eso ellos van a insistir mucho en no subestimar el proceso de la interpretación en la contribución de la... Y yo creo que en esto tenían razón, porque si bien la ciencia, como hemos visto en otros videos, hasta el siglo XIX tenía básicamente funciones descriptivas, explicativas, predictivas, valorativas, ahora se le añadirán otros elementos importantes, como es la función, ¿no?, hermenéutica. Ahora, algo que también caracteriza a la teoría crítica es que va a revitalizar el tema del humanismo. ¿Mm? Y del humanismo tal y como realmente originalmente Marx lo concibió, no un humanismo abstracto, sino un humanismo práctico, un humanismo concreto, un humanismo vinculado a una praxis política, a una praxis social, a una transformación revolucionaria y sobre todo crítico del capitalismo, crítico de una sociedad tan enajenante, ¿no?, como el capitalismo. Y por eso ellos le van a dar una función importante a la ideología. Y no van a ver la ideología como falsa conciencia, como a veces se interpretó a partir de una frase aislada temprana de los jóvenes Marx y Engels, sino también los componentes epistémicos que hay en los conceptos de ideología, ¿no? Ahora, en todo momento hay en la Escuela de Frankfurt una clara identificación que el científico, el investigador, no puede realmente compartir los criterios de neutralidad axiológica que Max Weber había propuesto, ¿no?, de indiferencia entre el objeto de la realidad. No. El investigador científico tiene que ser alguien comprometido con la transformación social de la realidad y por el componente social que tiene la ciencia y la tecnología, ¿no es así? Por eso ellos van a reivindicar mucho, ¿no?, ponerse al servicio de la sociedad, una sociedad que debe ser más justa, más humana, ¿no?, y más acorde incluso con la naturaleza. Una también pretensión de la teoría crítica es superar esa dicotomía que se había dado o que sigue existiendo, ¿no?, entre el internalismo y el externalismo, ¿no?, en la epistemología. O sea, de pensar que todo procede del exterior para el conocimiento o que todo procede del interior de la subjetividad y que conduce, ¿no?, al idealismo subjetivo, etcétera. Entonces, Horkheimer, en su teoría tradicional, en la crítica a las teorías tradicionales, él plantea que la teoría crítica debe superar, ¿no?, las limitaciones, ¿no?, en este caso, de las visiones internalistas y externalistas, aunque por supuesto él se inclina más hacia el externalismo, hacia la consideración de que el sujeto es el que conoce una realidad objetiva que existe, ¿no?, y además que tiene un componente social objetivo, indudablemente, ¿no? Horkheimer dice, y cito, en la investigación corriente, teoría equivale a un conjunto de proposiciones acerca de un campo de objetos, y esas proposiciones están de tal modo relacionadas unas con las otras que de algunas de ellas pueden deducirse las restantes. Bueno, esas son las perspectivas, fin de la cita, esa es la perspectiva normalmente del internalismo, ¿no?, que ve la construcción de las teorías científicas como si unas se derivaran de las otras y a veces no tuviera un nexo directamente con la realidad. No olvidemos que Comte ya había planteado que las leyes solamente eran relaciones de semejanza, ¿no?, o analogías, ¿no?,
o de comportamiento, como diría Hume allá mucho antes, ¿no? Y que luego el neopositivismo, en cierta forma, tradujo en los enunciados protocolarios, en las analogías lógicas o lingüísticas, etcétera. Y frente a eso, Horkheimer se va a oponer, lógicamente, reivindicando la necesidad de superar lo mismo el empirismo como el viejo, ¿no? Racionalismo, porque ni es todo un simple producto de acumulación de experiencia del proceso del conocimiento, ni tampoco es que son simples deducciones lógicas, ¿no? Porque eso sería volver al aristotelismo escolástico, ¿no? Del medioevo. En verdad, ellos van a reivindicar una dialéctica negativa, en el sentido de una crítica a las teorías tradicionales, ya te digo, del empirismo y del racionalismo, pero también del marxismo soviético, de la interpretación de lo que se llamaba marxismo-leninismo en la Unión Soviética, ¿no? Y por eso van a intentar una especie de fundamentación de un nuevo racionalismo y de una nueva visión de la dialéctica. Esto es, ¿no? O sea, para ellos la dialéctica en la visión soviética se había convertido en una especie de justificación, un apologético, ¿no? Del socialismo real, llamado así por los soviéticos, y en verdad la dialéctica debía ser un arma crítica en contra incluso de las formas nuevas de enajenación que se estaban dando en los ensayos socialistas soviéticos. Y por eso es que Adorno va a proponer la necesidad de desarrollar toda una dialéctica negativa que critique todo lo existente, ¿no? Desde posiciones del materialismo, desde posiciones, en este caso, del externalismo, pero sobre todo que sea una valoración autocrítica de la propia filosofía. En ese plano, incluyendo también el conocimiento de las ciencias naturales, Horkheimer va a sostener, y cito, y así como la influencia del material sobre la teoría, tampoco la aplicación de la teoría al material es solo un proceso intracientífico, es al mismo tiempo social. El científico y su ciencia están sujetos al aparato social. Sus logros son un momento de la autoconservación, de la constante reproducción de lo establecido, sea lo que fuere, lo que cada uno entiende por ello. Ambos deben, si corresponder a su concepto, es decir, construir una teoría en el sentido de que la hemos caracterizado. Dentro de la división social del trabajo, el científico debe clasificar hechos en categorías conceptuales y disponerlos de la manera que él mismo y todos quienes tengan que servirse de ellos puedan dominar, ¿no? Un campo táctico lo más amplio posible. Y dentro de la ciencia, el experimento tiene el sentido de comprobar los hechos de una manera especialmente adecuada, ¿no? A la situación correspondiente de la teoría. Fin de la cita. Es decir, aquí Max Horkheimer está insistiendo en que el científico tiene que tener en cuenta, claro, la experiencia, ¿no? Los experimentos, tiene que tener en cuenta, ¿no? La observación de la realidad empírica, pero no debe caer en la simple elucubración, ¿no? Especulativa de que las teorías científicas son simplemente derivaciones de otras teorías y de otras teorías. Por supuesto que cada científico debe tomar las teorías anteriores y revolucionarlas, como tal vez diría Thomas Kuhn, ¿no? Producir un cambio, ¿no? Epistemológico, un enriquecimiento de la teoría o del núcleo duro, como diría Lakatos, y hemos visto en anteriores videos. Pero lo importante es ni por una parte subestimar el papel de la experiencia en la conformación del conocimiento científico y, claro, darle importancia a la conformación de las teorías pero sin caer en el apriorismo, sin caer en el subjetivismo, como era propio, ¿no? Del empirismo positivista que ya hemos valorado en anteriores videos. Yo creo que en esto radica una de las diferencias sustanciales, ¿no? De la teoría crítica y del internalismo en general, que había simplemente hiperbolizado el papel de lo subjetivo, ¿no? Al considerar las teorías simplemente como un producto exclusivo de la mente del investigador, ¿no? Las teorías no son simplemente un producto de la mente. Por supuesto que el producto se elabora en la mente, pero si no hay un reflejo de la realidad. Y aquí hay una cuestión importante. Ellos van a criticar la teoría del reflejo tal y como se interpretaba en las visiones soviéticas del marxismo, pero no quiere decir que subestimen totalmente que el sujeto refleja, ¿no? La realidad, porque no es que la teoría científica sea una especie de entelequia al estilo, ¿no? De que se debe imponer, ¿no? A la realidad. No, 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 no. Yo creo que la creatividad intelectual del investigador tiene que estar condicionada
y en eso va a insistir mucho la teoría crítica, por los factores exógenos, es decir, por los factores sociales, por los factores externos, ¿no? Y ahí van a destacar mucho el valor de Marx, ¿no? Al insistir que su postura era fundamentalmente materialista, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que cayeran en la postura del llamado materialismo dialéctico. Y si en el video anterior insistimos en la perspectiva dialéctico-materialista, que es insistir más en el método que en un sistema a priorístico materialista para no construir un sistema metafísico como se construyó en el marxismo soviético, eso es lo que va a diferenciar en cierta medida a la teoría crítica de las otras interpretaciones del llamado marxismo. Y se va a articular como una de las formas del llamado marxismo occidental, que se da también en Gramsci, que se da también en otros autores, ¿no? Lukács, Bloch, etcétera, en Fromm, en fin, en el pensamiento de los países de Europa Occidental, ¿no? Y en Norteamérica, en este caso del marxismo, y que también en América Latina ha tenido exponentes como el caso de Adolfo Sánchez Vázquez, de Bolívar Echeverría, de Ludovico Silva, de tantos, ¿no?, pensadores que hemos tenido por acá en América Latina también muy interesantes. Jorge Jaime decía, los hechos que nos entregan nuestros sentidos están preformados socialmente de dos modos: por el carácter histórico del objeto percibido y por el carácter histórico del órgano percipiente. Ambos no están constituidos solo naturalmente, sino que lo están también por la actividad humana. No obstante, en la percepción del individuo se experimenta a sí mismo como receptor y pasivo. La oposición entre pasividad y actividad, que en la teoría del conocimiento se presenta como dualismo entre sensibilidad y entendimiento, no representa para la sociedad lo mismo que para el individuo, donde éste se siente pasivo y dependiente, aquella por más que se compongan precisamente de individuos. Este es un sujeto activo, si bien inconsciente y por lo tanto impropiamente tal. Esta diferencia entre existencia del hombre y de la sociedad expresa la decisión propia hasta ahora de las formas históricas de la vida social. Fin de la cita. Aquí Horkheimer está insistiendo en un aspecto importante. ¿Cuál? Que tanto el conocimiento de la realidad en el plano del objeto es históricamente determinado, espacial, temporalmente, circunstancialmente determinado, pero también el sujeto está históricamente no determinado. O sea, que aquel concepto hegeliano de Schichtigkeit, o sea, de historicidad, es muy importante, ¿no?, en la comprensión materialista de la historia, tal y como Marx, ¿no?, insistió. Y por eso la teoría crítica se va a distinguir de la teoría tradicional, en que va a insistir en la especificidad social, ¿no?, de los conceptos, pero también destacando el tema de la individualidad, que había sido también un poco soslayado por la interpretación soviética del marxismo, y ellos van a reivindicar, sin caer en posturas individualistas, ni pragmatistas, ni mucho menos, pero sobre todo porque van a enfrentar la crítica a las distintas formas de alienación que el capitalismo había generado en el siglo XX y que Marx no conoció, ¿no?, en la sociedad de consumo, ¿no? Y por eso Horkheimer va a plantear, y cito, que la teoría crítica de la sociedad comienza igualmente con determinaciones abstractas, dice, ¿no?, en la medida en que trata a la época actual, caracterizándolo como una economía basada en el cambio. Conceptos que aparecen en Marx, tales como mercancía, valor, dinero, y pueden ser las veces de conceptos genéricos. Por ejemplo, cuando las relaciones de la vida social concretas son juzgadas como relaciones de cambio y se habla del carácter de mercancía, de los bienes. Pero la teoría no se agota en relacionar con la realidad los conceptos hipotéticos. Fin de la cita. O sea, aquí Horkheimer y en general la teoría crítica van a insistir en que son válidos los conceptos de Marx sobre la enajenación, aquella que vio en el Capital, en la relación del obrero con su producto, su trabajo que se le enfrenta, y el mercado como se los enfrenta como un producto enajenante, igual que el Estado, igual que el derecho y otra religión y otra forma, ¿no?, creados por el ser humano y que luego se subestima a él. Pero lo importante es que ellos van a insistir mucho, ¿no?, en la reafirmación enriquecedora del desarrollo social, de lo social, ¿no?, en la articulación, y en qué medida el individuo va a estar sometido a esas relaciones sociales y va a estar aplastado, enajenado, cooptado, manejado, sobre todo por una sociedad de consumo que lo produce cada vez más y que el individuo
se siente más dependiente, ¿no?, de esos productos de la sociedad, ¿no? Entonces, aquí es algo paradójico, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí lo que están planteando esta representante de la Escuela de Frankfurt es que ya no va a ser solamente una dependencia respecto a los productos materiales, sino también respecto a los productos espirituales, ¿no?, que en la cultura burguesa va generando, y esto Adorno le dedicaría mucho más tiempo en sus estudios, ¿no? Que desde muy temprano, en libros como esto, de Actualidad de la Filosofía, que es uno de los primeros libros que escribe Adorno, pues está insistiendo en ese elemento. Según Adorno, dice, prescindir de esto equivale a cosificar la ideología, solidificarla. El hecho de una visión dialéctica de la crítica cultural debe guardarse de hipostaciar las escalas y las unidades de medida de la cultura misma. La crítica dialéctica se mantiene en movimiento respecto de la cultura, comprendiendo su posición en el todo. Es decir, una crítica a la cultura burguesa, una crítica a la sociedad capitalista, y por eso Adorno dice que la dialéctica significa intransigencia contra toda cosificación. No olvidemos que la palabra cosificación ya había sido planteado por Hegel, ¿no? Verdinglichung, como cuando el individuo se subestima a las cosas, ¿no?, a los objetos materiales, a las mercancías, no a los productos. Y por eso es que la Escuela de Frankfurt va a aportar mucho al proceso desalienador, es decir, de crítica a las formas de alienación, a partir del criterio de que la alienación no es un fenómeno natural, es un fenómeno social. O sea, no es que sea inherente ya consustancial a la condición humana, no, 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 sino que hay determinadas condiciones históricas y sociales que favorecen formas históricas de enajenación, como pasa en la sociedad actual, ¿no? Y aparecen nuevas formas de enfrentarse a esas formas de alienación. Por eso, en gran medida, es que la Escuela de Frankfurt le va a dar mucha importancia a el tema del enfrentamiento de los individuos, ¿no?, a la sociedad industrial moderna que ha ido cooptando, manipulando, ¿no?, a los individuos. Y que más atención le dejaría a eso sería Herbert Marcuse, que es continuador de esa labor de Horkheimer y de Adorno, cuando él dice, y cito, el carácter racional de la irracionalidad de la civilización industrial, su productividad y eficiencia, su capacidad de incrementar y difundir las comodidades, de convertir lo superfluo en necesidad y la destrucción en construcción, el grado en que esta civilización transforma el mundo de los objetos en extensión del alma y el cuerpo del hombre, hacen dudosa hasta la misma noción de enajenación. La gente se reconoce a sí misma en sus comodidades. Encuentra su alma en su automóvil, en su aparato de alta fidelidad, en su casa, en su equipo de cocina. ¿eh? El mecanismo se une al individuo, a su sociedad, ha cambiado aquel mecanismo anterior, ¿no? Y el control social se ha incrustado en las nuevas necesidades que ha producido. Fin de la cita. O sea que Marcuse, sobre todo en su libro de los años 60, El hombre unidimensional, dice que la sociedad capitalista nos va encerrando en que tenemos que tener el último celular, que tenemos que tener la última, como el último automóvil, el último, es lo último, y entonces nos caemos como una maquinaria en que somos una ruedecilla más, ¿no? En ese mecanismo de la compra del mercado, ¿no? Y de la producción industrial. O sea que aquel proceso de fetichización de que habló Marx, ¿no?, realmente se mantiene hoy en día y más se incrementa, ¿no?, en nuevas formas del trabajo alienado, ¿no? Y por eso Marcuse reconoce el papel de Marx. Cito, el análisis que efectúa Marx del trabajo en el sistema capitalista es pues un análisis profundo que va más allá de la estructura de las relaciones económicas hasta el contenido humano efectivo. Fin de la cita. O sea, que no es simplemente la enajenación en el capitalismo del mercado con los productos, no, no, es también en el aspecto espiritual de la individuo, ¿no? Entonces, de tal forma, en ese sentido, es que Marcuse intenta revitalizar el concepto de alienación, que entre paréntesis había sido olvidado en el marxismo soviético, porque para el marxismo soviético, el socialismo soviético eliminaba todas las formas de alienación. Yo recuerdo cuando yo estudiaba en Alemania, en Leipzig, era muy común allá en la RDA, la República Democrática Alemana, decir que ya con el socialismo desaparecían todas las formas de enajenación. Y sabemos que realmente aparecían nuevas formas, ¿no?, de enajenación en relación al partido, al Estado,
a la seguridad política, en fin, una serie de mecanismos alienantes que se daban en la sociedad socialista naciente, por supuesto. Marcuse decía, y cito, el concepto de alienación parece volverse cuestionable cuando los individuos se identifican con la existencia que les es impuesta, y en la cual encuentran su propio desarrollo y satisfacción. Esta identificación no es ilusión, sino realidad. Sin embargo, la realidad constituye una etapa más progresiva de la alienación. Esta se ha vuelto enteramente objetiva. El sujeto alienado es devorado por su existencia alienada. Es decir, que la alienación va prácticamente cooptando, manipulando al individuo de una forma general, con distintas formas, ¿no? de manipulación, ¿no? Y lo que anteriormente era considerado anormal, enajenante, inusual, ya se va haciendo como normal, se admite, ¿no? Como tal. Entonces, por un lado, estas formas de la alienación se dan también en la investigación científica, cuando los científicos investigan, ¿no?, una realidad, la tratan de ver como algo externo, algo que ellos no tienen un compromiso con esa realidad, y por eso caen las llamadas posturas de neutralidad axiológica, ¿no? Y los frankfurtianos van a insistir mucho, ¿no?, en destacar la importancia de articularse orgánicamente con otro tema que luego Habermas desarrollaría muy más, que es el interés. ¿No? Y no el interés en el sentido utilitario pragmatista, no, no, no. Es una postura distinta, ¿no? Es para evitar la asepsia ideológica, ¿no?, que planteamos, ¿no? Por eso, realmente, Habermas dirá, cito, las proposiciones teóricas una vez fundadas solo pueden pasar del discurso a determinado contexto específico de aplicación, lo cual muestra la conexión de conocimiento e interés. Así se llama uno de sus libros. Y sabemos que Habermas es uno de los últimos ya representantes, ¿no?, de esta escuela, aunque hoy en día existen nuevos representantes que han continuado esa labor. Carl Appel, el maestro de Habermas, como me comentaba, que con su teoría de la acción comunicativa desarrolló su discípulo Habermas, es otro de los exponentes. Hoy en día, en la escuela de Frankfurt tienen Honegger, en otro, en Hauck. Yo he participado en algunos de los eventos en Berlín Occidental de la escuela de Frankfurt, que han elaborado un magnífico diccionario de marxismo, y han continuado esa labor. Y hoy en día la teoría crítica no solamente es una teoría que se maneja en el plano filosófico, ¿no? Tiene implicaciones en la psicología crítica, la pedagogía crítica, el derecho crítico, la antropología crítica, así que se ha ido expandiendo, ¿no?, a determinadas ciencias sociales y también naturales, ¿no? Yo creo que la teoría crítica le va a dar mucha importancia a la filosofía, es otra cosa a destacar, sobre todo en una época tan positivista y tan neoliberal en que se subestima el papel de la filosofía. Y van a insistir en la función emancipadora de la filosofía, ¿no?, desde una teoría crítica, ¿no? Por eso Marcuse dice, cito, el filósofo no es un médico, su tarea no es curar individuos, sino comprender el mundo en que vive, entenderlo en términos de lo que ha hecho el hombre, ¿no?, y lo que puede hacer el hombre, porque la filosofía es históricamente, y su historia todavía es válida, lo contrario de aquello en lo que Wittgenstein intentó convertirla cuando la proclamó como la renuncia a toda teoría, como la tarea que deja todo como está. Fin de la cita, ¿no? Esto quiere decir que para Marcuse, la filosofía no es un simple artificio teórico contemplativo, no. Es un instrumento también que sirve a los seres humanos para comprender la realidad y tratar de transformarla, porque ese es lo más importante. La escuela de Frankfurt adquiriría un protagonismo político, no solamente la lucha contra el fascismo, y por eso cuando Marcuse regresó a Alemania, lo primero que fue es a increpar a su maestro, ¿no?, Heidegger, para decirle, como usted, siendo un filósofo, a militar en el partido nazi, la cosa absurda, ¿no? La cosa que no podía concebir su discípulo, ¿no?, Marcuse, ¿no? Y por eso realmente Marcuse adquiere un protagonismo tan grande en las protestas estudiantiles, ¿no?, del 68, se convierte en el líder también, incluso en movimientos sociales en Estados Unidos, en Angela Davis, en la lucha contra la discriminación racial en Estados Unidos, todo eso, ¿no? De manera tal que la teoría crítica
se convierte en algo, una crítica al capitalismo contemporáneo, una crítica a las interpretaciones simplificadoras y una revitalización del marxismo en una perspectiva distinta a la que se había dado, ¿no?, en la Unión Soviética, porque como decía Marcuse, la dialéctica en la Unión Soviética se había convertido en una apología, ¿no?, del mundo existente, de la sociedad existente, y no como una crítica renovadora, ¿no?, de la propia realidad, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido la teoría crítica, que además surgió en un momento muy complicado de la historia contemporánea, o sea, después de la Primera Guerra Mundial, en la época del fascismo, en la época de la Segunda Guerra Mundial, y no podía ser indiferente ante esos acontecimientos tan significativos. Por eso realmente cuando dice Marcuse, cuando llega, ¿no?, dice, nosotros, cito, en Frankfurt y posteriormente en Estados Unidos, no podíamos concebir una filosofía auténtica y no reflejase de alguna manera la condición humana en su situación concreta, en su situación social y política. Para nosotros, desde Platón, la filosofía siempre ha sido y en gran medida es una filosofía social y política. Y por eso, fin de la cita, por eso la escuela de Frankfurt se caracterizó por su militancia y por eso se caracterizó por ser filósofos auténticos de representaciones del humanismo práctico, es militante, vinculado, ¿no?, a una práctica política que no necesariamente tiene que ser la clase obrera, pueden ser los estudiantes, puede ser la juventud, pueden ser las mujeres, pueden ser distintos tipos, ¿no? Y de ahí que la escuela de Frankfurt ha ido tomando tanto espacio, ¿no?, tanto enriquecimiento, ¿no?, en distintas esferas, ¿no?, de la realidad, y sobre todo en la crítica a esa racionalidad instrumental, como ellos llamaron, que genera el capitalismo, en el cual los individuos somos apresados, ¿no?, por las máquinas, y hoy en día con la inteligencia artificial tiene mucho que decir en estos momentos todavía, ¿no? La teoría crítica se convierte en una herramienta epistemológica que puede ser de utilidad para los investigadores en cualquier esfera de la ciencia, no solamente en la ciencia social, porque si algo caracteriza también a la teoría crítica es el optimismo epistemológico, la posibilidad de conocer la realidad, de enriquecerla para transformar esa realidad social y para tratar de lograr, ¿no?, una sociedad un poco más humana, o más justa, más emancipada, sobre todo más desalienada. Esa es la tarea que se planteó y que sigue vigente, pienso yo, de la teoría crítica.